Hola José Antonio, muy buena tarde. Bienvenido a nuestra primera sesión de espacios abiertos con su asesor virtual. Azucena, muy buena tarde. Qué bueno que se integra para esta última semana de nuestro módulo número 14. Ok, enhorabuena José Antonio, qué bueno que está lloviendo en algunas partes de nuestro país. Bien, nos hace falta refrescarnos un poco y sobre todo cumplir con este ciclo biogeoquímico natural del agua que cada vez se ve más afectado. Espero que pueda lograr mantener su conexión. De todas maneras, no se preocupe, se está generando una grabación de esta sesión, así es que usted en cualquier momento puede checarla más tarde. Lisbeth, muy buena tarde, qué bueno que se integra. Jóvenes, bienvenidos a esta semana número 4 de nuestro módulo número 14, el universo natural. En esta semana, chicos, nosotros tenemos una tarea muy importante y la cual es cumplir con nuestro proyecto integrador, la dinámica del universo. Recuerden, chicos, ya están ustedes al módulo número 14, saben que este proyecto integrador consta o el valor de este proyecto es cerca del 30% de la calificación de este módulo. También es muy importante la participación en nuestro foro de integración, ya que este tiene un valor de entre un 7 y un 8%. Así es que nuestra importante porque estamos, es casi el 30, poquito más del 30% de la calificación de nuestro módulo. Jóvenes, si tienen alguna duda, por favor tomen directamente el audio de esta plataforma y realicen de forma directa esa pregunta. Sí, como le dije a José Antonio, si a cualquiera tiene algún detalle de conexión o por el horario, no pueden ver esta sesión, se está generando una grabación que será subida a la plataforma de YouTube, donde ustedes podrán observar la sesión que tenemos el día de hoy. Lo más importante. Jóvenes, ¿me escuchan bien? Hola, hola. Ahora, gracias, José Antonio. Ok, lo más importante, jóvenes, es que se utilizan el chat de esta plataforma o bien quieren dejar alguna pregunta en la plataforma de YouTube. Ustedes pueden hacerlo en la sección de comentarios o utilizar este chat siguiendo las normas de comunicación virtual. Y bueno, ¿cuál es el aprendizaje esperado para nuestro proyecto integrador, la dinámica del universo? Es comprender la dinámica del universo presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. Pensamiento científico. Recuerden, chicos, nosotros ya conocimos el método científico. El método científico tiene por objetivo generar conocimiento científico y el conocimiento científico nos lleva al desarrollo del pensamiento científico. El método científico es la base de las ciencias experimentales que hemos abordado a lo largo de este módulo: química, física, biología, ecología, bioquímica. Esas son ciencias experimentales en las cuales nosotros observamos un fenómeno natural y tratamos de describirlo, o cualquier fenómeno que se presente en ese universo natural. Ese universo natural soy yo mismo, es mi entorno. Ahorita José Antonio está evidenciando un fenómeno natural muy importante, el cual es la lluvia. La lluvia es un fenómeno biogeoquímico muy importante para la naturaleza, para nuestro planeta. Así es, jóvenes, que nosotros ya hemos descrito esos fenómenos, ya sabemos por qué pasa. ¿El pensamiento científico es diferente al método científico? Sí, José Antonio. Recuerden, el método científico es una serie de etapas ordenadas que nos llevan ¿a qué? A la promulgación de una ley, de una teoría, a comprobar una hipótesis, y eso que nos genera conocimiento científico. Ese conocimiento científico, joven, nos lleva, por ejemplo, lo que usted está observando en este fenómeno, la lluvia. ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Ocurre por un fenómeno de evaporación, que es un fenómeno físico.
Cuando ocurre un cambio de temperatura, este vapor de agua se acumula en nubes y precipita en forma de lluvia. Puede precipitar, dependiendo de la temperatura, en forma de granizo o en invierno precipita en forma de nieve, en sus formas sólidas. Ahora, el establecer el método científico nos ha llevado a describir estas etapas, a conocer el comportamiento de los estados de agregación de la materia, que son muy importantes, cambios físicos. Eso nos lleva a tener un conocimiento científico, un conocimiento primigenio. De hecho, no sé dónde viva usted, pero en varias partes de nuestro país no hay sistemas de riego para la producción de alimentos, sobre todo ahorita que empieza muy fuertemente la producción de maíz por temporal. Y a lo largo del tiempo, vive en Ciudad de México, joven, no sé en qué alcaldía viva, pero seguramente sabrá que en la parte sur del Estado de México, en lo que es Milpa Alta, por allá en Xochimilco se produce muchísimo brócoli, acelga, pero en la parte de Milpa Alta, en toda la parte alta de la sierra de la Sierra Central, jóvenes, se siembra mucho nopal y también se siembra mucho maíz en la parte que es Tláhuac y Milpa Alta. De hecho, ahorita empieza mucho la siembra del maíz, previo a la siembra de la flor de cempasúchil. ¿Y por qué? Vive por Aragón, ¿no? En la parte muy norte, ahí ya se acabó la vegetación prácticamente, ya es una mancha urbana. Ven, no, en la parte sur de la Ciudad de México y parte del Estado de México se produce y todavía mucho maíz. Y se aprovecha en estos momentos los temporales de lluvia. Eso es un conocimiento que ya se tiene de generación en generación. Eso es conocimiento científico que se fortaleció a partir de qué? De ese método científico experimental, comprender ese fenómeno, observar ese fenómeno que es recurrente, forma parte de un ciclo y nos genera conocimiento. Nosotros ya sabemos que en estas temporadas de verano inicia con las precipitaciones, con la temporada de lluvias en la zona central de nuestro país. ¿Ok? Entonces, una etapa del método científico nos lleva al conocimiento, perdón, sí, al conocimiento científico. Nosotros ya conocemos eso, podemos alterar ese ciclo una vez que nosotros lo conocemos, sí, pero ello puede traer catástrofes, puede traer riesgos y puede traer aciertos. Por ejemplo, jóvenes, el que nosotros conozcamos ello nos lleva a desarrollar ideas, nos lleva a un pensamiento científico. Yo ya sé que cuando cambia la temperatura, sobre todo de la atmósfera, ocurre un fenómeno de precipitación. ¿Puedo yo precipitar esa humedad en la presencia de nubes por otros fenómenos? Sí, por ejemplo, por la ionización atmosférica. No sé si hayan escuchado en Michoacán, ante la falta de lluvias, se dedicaron a un fenómeno que se le conoce como cosecha de nubes. En este fenómeno lo que se hace es ionizar con iones plata para facilitar la precipitación ante la medida extrema de que se ha tenido por la falta de lluvia. Michoacán lo hace, Puebla lo hace, en Tlaxcala también se realiza en algunas temporadas donde las sequías son muy severas. Entonces vemos cómo ese método científico que nos lleva al conocimiento científico nos lleva a desarrollar más, a tener un pensamiento científico, a conocer por qué. El conocimiento no es independiente. Las ciencias no se pueden estudiar aisladas. Las ciencias necesitan de química, de física, de matemáticas, de filosofía, necesitan de muchas ciencias. Todo ese conjunto de conocimientos nos llevan a un pensamiento científico. Lo que nosotros conozcamos de una ciencia no es exclusiva de esa ciencia, tiene aplicaciones en electrónica, tiene aplicaciones en computación, tiene aplicaciones en comunicaciones. ¿A cuántos de ustedes, que ahorita espero que esa lluvia no se convierta en una tormenta eléctrica, pero, por ejemplo, cuántos de nuestras localidades ocurre una tormenta eléctrica, es decir, hay relámpagos y se nos va la telefonía celular, se nos va la televisión por cable, se nos va el internet?
¿Por qué? Porque son cambios en la ionización de la atmósfera que completa estos ciclos. Esa comprensión nos lleva a desarrollar métodos que prevengan esos tipos de efectos. Así es que nada es exclusivo de algo que nosotros tengamos conocimiento de algo, sino que tiene muchas aplicaciones y eso lo hacemos observando y conociendo esos fenómenos, generando ese conocimiento y después pensar cómo vamos a aplicar ese conocimiento. Fenómenos en nuestro universo, en ese universo natural que soy yo mismo. ¿Cómo lo aprendí la semana pasada? Existen biomoléculas, esas biomoléculas están contenidas dentro de los alimentos. Yo consumo pato, consumo guajolote, allá unos, imagínense, José Antonio, unos riquísimos, tacos de suadero. ¿Qué contienen? Contienen proteínas, contienen carbohidratos, contienen grasas. ¿Y son indispensables para mi nutrición? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ese es un conocimiento que ya lo tengo. Pero ¿qué es lo que pasa si yo rompo ese equilibrio y consumo más alimentos de los que necesito, más grasas y rompo ese balance? Va a llevar puede que lleve a mi organismo a un desequilibrio, a una obesidad, a una patología, a enfermedades cardíacas, a una hipertensión. Eso ya es parte de un conocimiento científico, ¿ok? ¿Cómo lo puedo prevenir? Ok, ¿cómo puedo mitigar eso? Teniendo una alimentación adecuada, yendo al nutriólogo, tomando medicamento, y eso es gracias a todo ese conocimiento que permea en algo llamado pensamiento científico. Ninguno es excluyente, pero uno nos lleva a otro. Espero que le haya resolvido esa. Los sopes son un alimento completo. Imagínese un sopecito con frijolito, cebolla, queso, crema y una salsita picosa. Eso es algo que no veo donde yo vivo, pero sí lo extraño mucho. Bueno, continuando, todavía estoy tan aferrado a nuestra semana número 3 de nuestro universo natural, pero en esta semana es bueno que nosotros lo expliquemos y porque es importante que recordemos lo que nosotros aprendimos en nuestra semana número 1, 2 y 3, porque necesitamos condensarlo en nuestro proyecto integrador. Para ello, nosotros necesitamos conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia, identificar los niveles de organización biológica, reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos y entender las características del pensamiento científico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a subir a plataforma? Vamos a subir un documento en Word con una portada. Esa portada debe de tener todos nuestros datos de identificación. Además de eso, nosotros vamos a incluir la liga de nuestra historieta. Sí, vamos a hacer una historieta en Pixton, Storyboard o Canva. Alguna de esas tres plataformas, pero ahorita les voy a platicar de un problema que existe con Pixton. Y además de eso, además de la liga de nuestra historieta, vamos a incluir una conclusión de media cuartilla. ¿Ok? Podemos utilizar para hacer esta historieta y únicamente debemos de utilizar alguna de estas tres herramientas. Podemos utilizar Pixton, Storyboard o Canva. Pero, jóvenes, Pixton ya no tiene una versión gratuita. De hecho, llevamos más de un año en que Pixton no ofrece una versión gratuita para poder compartir la liga o para poder descargar nuestra historieta en formato PDF, a menos de que se tenga que pagar por ello. Jóvenes, yo les recomiendo que utilicen Storyboard o Canva. Canva tiene versiones gratuitas en las cuales nosotros podemos desarrollar nuestra historieta con los rubros que se nos están solicitando. Pero ¿qué pasa si digo no? Yo quiero utilizar forzosamente Pixton. Bueno, jóvenes, si ustedes quieren utilizar Pixton, eh, permítanme un segundo, por favor.
Ahora bien, jóvenes, como les mencionaba, Pixton ya no tiene entonces una versión gratuita. ¿Qué es lo que pasa si ustedes realizan su historieta en Pixton y no quieren realizarla en alguna de las otras dos herramientas digitales? Pueden tomar impresiones de pantalla siempre y cuando en el primer recuadro de la historieta vengan todos sus datos de identificación. Y también, jóvenes, sean cuidadosos al pegar esas impresiones de pantalla en el documento en Word. ¿Por qué? Porque si son muy pequeñas y no se puede leer el texto, yo voy a tratar de agrandar esas imágenes y si se pixelean y no puedo leer el contenido, no puedo evaluar su historieta. Así es que verifiquen que las imágenes que tomen, si es que ustedes realicen en Pixton su historieta, sean de calidad. Les recuerdo, si lo hacen en Pixton, pueden agregar, y únicamente si lo hacen en Pixton, si lo hacen en Storyboard o Canva, únicamente peguen su liga y no hay ningún problema. Solo verifiquen que la liga sea la correcta y también, jóvenes, que me den todos los permisos para que yo pueda observar su historieta. Adelante, Aurora. ¿Tiene alguna pregunta? No, nada más, estaba escribiendo que una disculpa porque se me hizo tarde hace eso. No, no se preocupe. Muchas gracias. Ok, bueno. Ahora bien, jóvenes, entonces, esa es la limitante que tenemos nosotros en Pixton. ¿Cómo lo podemos subsanar? Recuerden, si lo hago en Pixton, en el primer recuadro debe de tener todos mis datos de identificación. ¿Ok? Cumplir con los rubros que se nos están solicitando, tomo impresiones de pantalla y lo pego. Únicamente para Pixton. En Storyboard o Canva, peguen su liga. Que esa liga sea correcta y que me den todos los permisos de edición. ¿Ok? Entonces, si ustedes se registran de forma nueva en Pixton, les da una opción a 7 días, pero no se lo recomiendo. Storybuild o Canva tienen versiones gratuitas y por ello, desde la primera semana les dije, utilicen Canva, es una herramienta muy genial que nos ha ayudado a hacer nuestras actividades para este módulo número 14. Ahora bien, dentro de mi historieta, ¿qué es lo que yo voy a realizar? La parte creativa les corresponde a ustedes. Si ustedes quieren utilizar ranas, osos, zombies, astronautas, que se encuentran, no lo sé, en un volcán, en el espacio, adentro de un ser vivo, en la nieve, esa parte es una parte creativa muy importante que ustedes solo pueden desarrollar. Pero dentro de esa historieta ustedes tienen que cumplir con los siguientes aspectos. Explicar las características, estructura y propiedades de la materia y energía. Los elementos y biomoléculas esenciales para la vida, las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia, las características y diferencias de los seres vivos y no vivos y finalmente el impacto del ser humano en la dinámica del universo. ¿Ok, chicos? Eso es lo que tiene que contener mi historieta y debe de tener un desarrollo lógico. Que si yo estoy utilizando ranas, pues una rana le explica a otro cuáles son las características que tiene la materia, por qué la materia se comporta así, qué es la energía, de qué está compuesta esa pequeña ranita y cuáles son las biomoléculas que necesita. Y así con el desarrollo de su historieta. Sí, si ustedes utilizan Pixton, es en el primer recuadro, deben de estar sus datos de identificación. Únicamente esto es para Pixton. Si ustedes realizan su historieta en Pixton, toman impresiones de pantalla, pero en su historieta, en el primer recuadro de su historieta, no están sus datos de identificación, no es evaluable su proyecto de integración. Por ello, verifiquen esta parte de colocar sus datos únicamente en Pixton. En Storyboard o Canva, ahí no hay ningún problema porque se puede compartir la liga de forma gratuita. ¿Ok? Ahora bien, jóvenes, finalmente vamos a escribir una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a describir la importancia de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Las ciencias experimentales que nosotros hemos visto para el estudio del universo. ¿Cuál universo? ¿Es un universo natural que soy yo mismo o es mi entorno donde ocurren fenómenos naturales?
o cualquier tipo de fenómeno, fenómenos naturales como la lluvia, como el amanecer, jóvenes, como los rayos, fenómenos en mi propio universo como lo es la alimentación y es la digestión, porque es importante y para qué sirve. Sí, en el primer recuadro, utilizando las viñetas que sean necesarias para sus datos de identificación. Ok, chicos. Las instrucciones de la rúbrica de evaluación implica que si ustedes utilizan Pixton, no se puede compartir la historieta, no se puede compartir el enlace. Así es que se les da oportunidad a que tomen impresiones de pantalla, pero en el primer recuadro, utilizando las viñetas o la forma de escritura de acuerdo a su historieta, coloquen ustedes sus datos de identificación. Si no tiene sus datos de identificación, se va a considerar como no evaluable su proyecto integrador. Ahora bien, ustedes pueden realizarlo en Pixton con las limitantes de que no se puede compartir la liga, pueden utilizar Storyboard o Canva. Ahora bien, si ustedes utilizan alguna plataforma que no sea alguna de estas tres, tampoco se va a considerar como evaluable. ¿Ok? Esto es en parte de la rúbrica. Ahora, jóvenes, la parte del plagio ya no se maneja como tal, como plagio, sino es como un manejo responsable de la información. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, muchos estudiantes que tal vez utilicen inteligencia artificial, que estén presentando parte de un trabajo que no es propio y entonces, de acuerdo a la cantidad de información o la falta de referencias, existen otros rubros que se tienen que manejar, jóvenes, como el manejo apropiado de la información. ¿Ok? Por ello es importante que sigan y que cumplan con las referencias y sobre todo que sea de su propia autoría. Eso es lo más importante, chicos. Una vez que ustedes ya hicieron su historieta, tienen un documento con su portada y su conclusión, van a pegar la liga. eh, no es necesario. Ustedes realicen su historieta. En su documento o hasta el final de su historieta, ustedes pueden poner todas las referencias de las que hayan utilizado para ilustrar su historieta o para poner la información. No es necesario que en cada viñeta, sino eso ya no es una historieta, ¿no? Pierde la secuencia de la historieta. Colóquenlas al final de su proyecto integrador o dentro de su documento, jóvenes. Si yo noto alguna información, bueno, ya lo consulto con las referencias que ustedes ponen y para eso hay un rubro de referencias, ¿no, jóvenes? Dentro de su documento o al final de su proyecto, no propiamente en cada una de los recuadros de su historieta. Eso pierde la esencia del trabajo creativo que ustedes van a hacer al realizar su historieta. Cuando terminen su documento con su portada, la liga de su historieta o bien las impresiones de pantalla, si es que ustedes realizan en Pixton su historieta, sí, después de la conclusión es el mejor apartado para las referencias. Siempre van al final de cualquier documento. Van a guardar su documento integrando la conclusión, además de las referencias de todos los sitios o documentos cuyos ustedes hayan utilizado para realizar su proyecto integrador. Van a guardar su documento con la nomenclatura siguiente, sus apellidos, guión bajo, su nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S4, PI. Ahora bien, jóvenes, nosotros recuerden que tenemos que describir las características de la materia y la energía. Recuerden que la materia se rige por una ley muy importante, que es la ley de la conservación de la materia, que nos dice, la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y se transforma por medio de reacciones químicas, aunque puede tener cambios físicos y también cambios nucleares, de los cuales nosotros vamos a hablar más adelante. La materia
es de lo que están hechas todas las cosas que nos rodea, de la que está hecho todo lo que nosotros observamos. Y tiene algo muy importante, y la materia tiene características, propiedades también, y se puede medir. Mientras tanto, la energía es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. En, en, en términos biológicos, es la habilidad que tienen los seres vivos para generar algún cambio. Son términos muy abstractos, pero nosotros aprendimos también de las manifestaciones de la energía, como la luz, como el calor, como el magnetismo, como la energía mecánica, como la energía eléctrica, que es muy útil, pero cuando se convierte. Y nosotros también aprendimos que la energía se rige por una ley, la ley de la conservación de la energía, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se libera. Y la energía también tiene características. La materia de aquello que está hecho, todo lo que nosotros observamos, tiene diferentes características. Esas características nosotros las clasificamos como propiedades generales, como el volumen, el peso, la divisibilidad o la inercia. Tiene propiedades químicas como la efervescencia, la reactividad, la acidez o la basicidad. Tiene propiedades físicas como la densidad, la solubilidad, propiedades específicas como el punto de fusión o de ebullición, el calor latente, el calor de vaporización. En fin, la materia puede tener, o depende del tipo de sustancia, puede tener algunas o muchas propiedades. Todas esas propiedades las podemos clasificar como propiedades extensivas termodinámicamente. Son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tenga alguna sustancia, como el caso del peso, el volumen, la energía potencial, o propiedades intensivas, que estas no dependen de la cantidad de sustancias, son intrínsecas a los materiales, como la temperatura, la presión o la concentración. También, jóvenes, hablando sobre respecto de estos cambios, existen cambios químicos, existen cambios físicos y existen cambios nucleares de la materia. Los cambios físicos no alteran la naturaleza de la materia, no alteran la naturaleza de las sustancias. Por ejemplo, esta hoja de papel está lisa y ahora ya no lo está, ahora está arrugada, pero esto sigue siendo papel. Y antes de eso sigue siendo papel, no estoy cambiando la naturaleza de la materia. También muy ligado a los cambios físicos, nosotros conocimos lo que eran los estados de agregación de la materia. Y los estados de agregación fundamentales de la materia son solo tres: un estado líquido, un estado sólido y un estado gaseoso. Y generalmente, dentro de los cambios físicos, no interviene un cambio en la naturaleza de la materia. El- un ejemplo muy claro es el hielo. El hielo es agua en estado sólido. En estado líquido lo conocemos vulgarmente como agua, y cuando ésta se evapora lo conocemos como vapor, que conforman esas nubes. Entre estos cambios de agregación, lo que interviene es la energía, pero no implica un cambio en la naturaleza de la materia. El agua, estando en estado líquido, sólido o gaseoso, su naturaleza va a ser la misma, solo cambia esos estados de agregación. Y fue lo que nosotros observamos en el simulador en nuestra semana número 1. Cómo se comportaban las sustancias cuando tenían más energía o menos energía, pero no cambiaba su naturaleza. ¿Ok? Eso implica los cambios físicos. Para completar esta parte, ¿existen otros estados de agregación? Sí, pero no son fundamentales, como el plasma, los condensados Einstein-Bose y los líquidos de Fermi. Pero esos no son estados de agregación fundamentales, solo son tres: estado líquido, sólido y gaseoso. Respecto de la energía, que es esa habilidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo y que se rige por la ley de la conservación de la energía, también tiene sus propias características. La energía se puede conservar, ya que no se crea ni se destruye. Y nosotros, como hemos visto, es que la energía se transforma, ya que se presenta de muchas formas y puede cambiar entre ellas. Si lo vemos en la imagen que yo les pongo en pantalla. Algo muy necesario para la humanidad hoy en día son los recursos energéticos.
y generalmente en forma de electricidad y también en forma de calor, ¿no? La electricidad, ¿por qué? Porque la podemos transformar a las formas de energía que nosotros necesitamos, energía mecánica, energía sonora. Imagínense llegar a casa y poner la radio, poner una canción, ponerse a bailar o ponerse a cantar, o lavar la ropa en la lavadora, o prepararse, ¿por qué no un licuado en las mañanas con una licuadora, energía mecánica? Conectarse, por supuesto, a internet vía Wi-Fi, y esto es con energía electromagnética. Existen interconversiones entre la energía. Hoy en día, la demanda de tantos energéticos ha hecho que el ser humano sea muy creativo y trate de obtener y convertir energía y aprovechar cada vez más los recursos. Por ejemplo, la energía eólica, que es una energía renovable. Se aprovecha la fuerza del viento para la conversión en energía mecánica. Esta energía mecánica se puede convertir en energía eléctrica o almacenarse en forma de energía química y llegar a nuestros hogares en forma de energía eléctrica para que la utilicemos mediante su conversión en luz, en calor, en movimiento, en sonido, en imágenes, en ondas electromagnéticas, ya sea que si utilizamos nuestro Wi-Fi o utilizamos nuestro horno de microondas, ¿no? El ser humano ha sido tan creativo que ha podido utilizar, por ejemplo, otros recursos como la energía lumínica del sol, mediante equipos como paneles fotovoltaicos para convertir esa luz en electricidad y darle una utilidad en nuestros hogares, en la industria, en las ciudades, en los pueblos. ¿Ven una planta nuclear ahí? Sí, el ser humano ha sido tan creativo que ha conocido de esos fenómenos nucleares. Uno de ellos lo domina, un fenómeno de fisión nuclear, y el otro fenómeno nuclear es un fenómeno de fusión. El fenómeno de fusión, el ser humano todavía no lo ha logrado dominar, pero en medida de que se domine, nos facilitará muchísimo nuestras actividades diarias. Ahora bien, jóvenes, ¿recuerdan a Margarita en la semana número 2 a quienes ustedes le explicaron acerca de la tabla periódica? Pues en mi historieta yo la traigo para que ella les explique acerca de lo que son los bioelementos y las biomoléculas, ya que ustedes hicieron un excelente trabajo y le explicaron muy bien a Margarita. Margarita nos dice, aquellos bioelementos primarios van a ser esos elementos en la tabla periódica que vamos a encontrar en una proporción constante y en la misma proporción en todos los seres vivos, en la misma proporción, no en la misma cantidad. Por ejemplo, en una ballena azul, en un elefante, en un árbol o en una pequeña bacteria, la proporción de estos bioelementos primarios va a ser la misma en todos los seres vivos. Estos bioelementos primarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, azufre y fósforo. Nosotros aprendimos, jóvenes, que aquellos bioelementos secundarios van a ser aquellos que van a estar en pequeña cantidad, pero que se necesitan, porque son muy importantes. Y aquellos que se necesitan en una pequeñísima cantidad, los vamos a conocer como oligoelementos, como el hierro, el yodo, el flúor, el selenio, el molibdeno y el estaño o el silicio. ¿Ok? La importancia de los bioelementos primarios es que cuando el carbono reacciona con los demás elementos, como el hidrógeno, el oxígeno o el nitrógeno, va a formar biomoléculas, un tipo especial de biomoléculas, biomoléculas orgánicas. Mientras tanto, los bioelementos secundarios, cuando reaccionan entre ellos, van a formar biomoléculas, sí, pero de tipo inorgánico, como el agua, sales minerales como el cloruro de sodio, gases como el dióxido de carbono. Las más importantes para los seres vivos son las biomoléculas orgánicas. Y nosotros aprendimos que, por ejemplo, existen los carbohidratos. Los carbohidratos, su principal función en seres humanos y en los animales es proporcionarnos energía. Nos proporciona 4 kilocalorías por gramo. Todos los carbohidratos están formados por pequeñas unidades llamadas monosacáridos. También les podemos llamar moléculas de azúcar. Algunos de estos monosacáridos conforman lo que son los almidones. Los almidones nosotros los encontramos, por ejemplo, en el pan, en la tortilla, en los cereales, en las harinas, en las pastas.
Su principal aporte es brindarnos energía de forma muy rápida. También va a haber algunos otros monosacáridos que van a conformar carbohidratos, también de glucosa, pero que van a tener una orientación espacial diferente y van a formar estructuras que los animales no podemos digerir, pero que son estructuras muy importantes para, por ejemplo, las plantas. En las plantas estas estructuras les da soporte y forma una parte constitutiva que forma los tallos, forma las hojas y en grandes árboles conforma los troncos. De estas celulosas y estas estructuras, nosotros podemos obtener el papel o podemos obtener maderas y también podemos obtener recursos energéticos como el carbón. Otra biomolécula son las grasas o lípidos. Los corredores hacen Apenas carga. otra vez. Aurora, ¿nos quería hacer un comentario? Bueno, en fin, leí un comentario que nos mandó nuestro compañero José Antonio. Nos dice, los corredores hacen cargas de carbohidratos. No sé si a lo que se refiere de cargas de carbohidratos es un consumo previo a. Y sí, pues necesitan mucha energía, hacen un consumo de carbohidratos generalmente hidrolizados para que les den energía para una extenuante maratón de 50 kilómetros, imagínense. Pero ¿a poco es muy diferente a lo que nosotros hacemos en el día? Recuerden, el desayuno es una parte importante en el día y también algo muy importante y algo que dicen los nutriólogos es dónde mayor carga de carbohidratos debemos de tener. ¿Por qué? Porque iniciamos el día y necesitamos mucha energía. ¿Dónde podemos nosotros ingresar carbohidratos como los cereales, ya sea de maíz, cereales de arroz, productos de panificación, que nos aportan muchísima energía? Efectivamente, los cereales son fundamentales en el desayuno, las pastas. Muy bien, José Antonio. ¿Por qué? Para que nos brinde energía todo el día. Pero claro, debemos de complementarlo con parte de las demás biomoléculas. Los lípidos o las grasas, que es indistinto como les llamemos, están conformados también por unidades pequeñas llamadas ácidos grasos. Existen muchos ácidos grasos como el valproico, el caproico, el butírico, y muy importantes dentro de esos ácidos grasos existen tres que llamamos ácidos grasos esenciales. ¿Por qué son esenciales para los seres humanos? Porque no podemos fabricarlos nosotros mismos, necesitamos consumirlo dentro de los alimentos. El ácido oleico, linoleico y linolénico, derivados del ácido araquidónico, son muy importantes porque cumplen funciones en nuestro organismo. Existen otros ácidos grasos que también son importantes, otras grasas como los esteroles. De los esteroles derivan, por ejemplo, los colesteroles. Y el colesterol es bueno. Claro que existen algunas moléculas de colesterol, como los colesteroles de baja densidad, que pueden enfermar a las células, pero los colesteroles de alta densidad, perdón, son muy benéficos. ¿Por qué? Porque son precursores de hormonas, son precursores de cerebrócidos. Parte de eso también es muy importante complementarlos en la alimentación. Claro que su exceso también puede provocarnos daño. Los lípidos tienen funciones muy importantes, tienen funciones de protección, tienen funciones de reserva, tienen funciones de aislamiento y también nos proporcionan muchísima energía, hasta 9 kilocalorías por gramo. Pero claro, nuestro metabolismo primero va a utilizar los carbohidratos antes de las grasas. ¿Por qué? Porque son más rápidos para poder obtener energía. Las siguientes biomoléculas son las proteínas y las proteínas son versátiles, tienen muchísimas funciones, tienen funciones de protección, tienen funciones de estructura, de movilidad, tienen funciones de transporte, tienen funciones catalíticas, tienen funciones de sostén. Las proteínas conforman nuestros músculos, conforman proteínas que necesitamos como la hemoglobina, nos dan forma, ya que nuestros huesos están fabricados de proteínas. Para esos corredores es importante un buen tono muscular porque les permite la movilidad y la resistencia. Las proteínas son indispensables, sobre todo la función catalítica, porque conforman enzimas y permiten que el metabolismo siga.
Todas las proteínas están hechas por unidades inferiores llamadas péptidos y todos los péptidos están hechos de aminoácidos. Existen 124 aminoácidos. De esos aminoácidos, solo 20 forman o conforman lo que son las estructuras de las proteínas. Y proteínas hay muchísimas. Hay cientos de miles, hay millones de proteínas, cada una con una función particular. De esos 20 aminoácidos existen entre 9, 10 o a veces 11, dependiendo de nuestra edad, que los llamamos aminoácidos esenciales, porque nosotros no podemos sintetizarlos, sobre todo más cuando somos niños. Nuestro metabolismo todavía no está completamente desarrollado. Entonces, ¿de dónde debemos de tomarlo? De los alimentos. Las proteínas también nos favorecen y nos producen energía, 4 kilocalorías por gramo, pero esa no es su principal función porque tienen muchas otras funciones. Mantienen nuestro sistema inmunológico, la estructura, nuestra protección, mantienen la estructura de mi piel, de mi cabello, de mis uñas, me permiten moverme, correr, brincar, bailar. Son muy importantes las proteínas. Ahora, dentro de los alimentos, y porque fue una parte muy importante que nosotros también aprendimos de esos fenómenos de nutrición, es importante. El huevo, y sobre todo la ovoalbúmina, el huevo en general contiene todos esos aminoácidos esenciales, contiene todos esos lípidos esenciales que también nosotros necesitamos. Es el alimento más rico que existe. También dentro de los alimentos que contienen un alto contenido de proteínas, tenemos la leche y los derivados de leche, los cárnicos de res, de pollo, pescado, de puerco, o de guajolote o de conejo. Los cárnicos contienen proteínas de alta calidad. Ahora, ¿qué pasa con los productos vegetales como las leguminosas? Las leguminosas son ricas en proteínas, sí, pero de bajo valor biológico, ya que carecen de algunos aminoácidos, particularmente de dos, que son aminoácidos azufrados, como lo es la metionina y como es la cisteína. Los contienen sí, pero en poca cantidad, y eso hace que esas proteínas no sean tan importantes como las que vamos a encontrar en los productos cárnicos, ¿ok? Y las últimas biomoléculas importantes son los ácidos nucleicos. Hay de dos tipos. Los clasificamos en dos, como el DNA, el ácido desoxirribonucleico, y el RNA, que es el ácido ribonucleico. Estos son muy importantes. ¿Por qué? Porque guardan la información química de quién soy y también de qué es lo que necesito. Esa información química la guardan dentro de su estructura en el DNA en forma de genes. Ahí se encuentra la información de qué color es mi cabello, de qué color y forma es mi nariz, de qué color son mis ojos, pero también de las proteínas que yo necesito para mi mantenimiento celular y para mi crecimiento y desarrollo. Para eso está la otra biomolécula, la cual es el RNA. Esta molécula tiene la capacidad de leer químicamente y traducirlo para la conformación de proteínas. Al igual que las demás biomoléculas, los ácidos nucleicos están conformados por unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. De aquí vamos a tener a la guanina, citosina, el uracilo, la timina, y la adenina. ¿Okay? Estos son los 5 nucleótidos que conforman esos ácidos nucleicos. ¿Ok? Les había comentado la semana pasada, sí, también colocó una imagen de las vitaminas. Pero ¿qué pasa con las vitaminas? Las vitaminas no todos los autores las consideran como biomoléculas orgánicas reales o dentro de esta clasificación de biomoléculas orgánicas, no porque no existan, no porque no sean importantes, claro que son importantes, pero debido a que las vitaminas son muy diversas químicamente entre ellas en cuanto a su estructura y función, no comparten una unidad como si los carbohidratos a partir de monosacáridos, los lípidos a partir de ácidos grasos, las proteínas a partir de aminoácidos, que los haga unas biomoléculas orgánicas, pero por supuesto que son importantes. Estas van a entrar dentro del grupo de oligoelementos, las necesitamos en pequeña cantidad y sobre todo porque van a ayudar a las proteínas llamadas enzimas a que cumplan las funciones para las que están formadas o concebidas. Nosotros ya explicamos acerca de los cambios físicos, ¿no? Los cambios físicos
No cambian la naturaleza de la materia. ¿Cómo cambiamos la naturaleza y la composición de la materia? Por medio de cambios químicos. Los cambios químicos se manifiestan en reacciones químicas. Las reacciones químicas nosotros sabemos que es el cambio de reactivos hacia productos, donde los productos van a tener características diferentes de los reactivos, van a adquirir más características. Pero esto no implica una creación o destrucción de la materia, lo único que implica es una transformación. Y los cambios químicos sí implican un cambio en la naturaleza de la materia. De aquí que nosotros conocimos diferentes tipos de reacciones, como reacciones de combustión, reacciones de sustitución, de reacciones de descomposición. En los cambios químicos, jóvenes, y en esos procesos químicos llamados reacciones químicas, nosotros les damos explicación por medio de algo llamado una ecuación química. Las ecuaciones químicas es la forma de cómo nosotros representamos lo que está pasando en esa reacción química. Cómo es que están cambiando esos reactivos para convertirse en sustancias nuevas llamadas productos. Y finalmente, otro cambio que sufre de transformación de la materia son los cambios nucleares. Nosotros conocimos la estructura más pequeña de la materia, las cuales fueron los átomos. Los átomos, jóvenes, los podemos romper ese núcleo, sí, por medio de un proceso nuclear que se llama fisión nuclear. Este proceso de fisión nuclear, a partir de un átomo pesado y grande, podemos obtener átomos más pequeños. Cuando ocurre este proceso de rompimiento de esos átomos, existe la liberación de enormes cantidades de energía, enormes cantidades. El ser humano ha utilizado su creatividad para crear bombas atómicas. Sí, es un aspecto negativo de esa creatividad, pero también para utilizar esta fuerza nuclear para crear centrales nucleares y a partir de ella aprovechar la liberación de energía para, a partir de estas centrales nucleares, crear energía eléctrica. Y no solamente eso, se crean medicamentos radiactivos, se crean materiales que son importantes, como los equipos de resonancia magnética nuclear, para la identificación y para la observación de nuestro organismo. Eso es lo que implica el proceso de fisión nuclear. La fusión nuclear implica, contrario a la fisión, la unión de dos núcleos, generalmente dos núcleos ligeros. Este proceso el ser humano todavía no lo ha logrado dominar, pero está muy cerca de ello. En 10 o 15 años el ser humano va a poder lograr dominar este proceso de fusión nuclear. Este proceso de fusión es el proceso más ordinario en todo nuestro universo. Gracias a este proceso, ustedes están aquí, yo estoy aquí y vemos todos los materiales que nos rodean. Todas esas sustancias fueron creadas en las estrellas como nuestro Sol. Cuando estas estrellas mueren y han acabado todo su combustible, que utilizan hidrógeno, fusionan dos átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio. Un átomo de helio se fusiona con un átomo de hidrógeno y creando un átomo de litio, berilio y así sucesivamente. En estrellas mucho más grandes que nuestro Sol se crean elementos más pesados como el mercurio, el oro o el plomo. De aquí que han pasado muchos millones de años para que se hayan creado los materiales de los cuales nosotros estamos compuestos y todo lo que nosotros observamos. Lo importante de este tipo de proceso es que cuando se unen dos núcleos atómicos, liberan cantidades muchísimo mayores que al romper estos núcleos. Es por ello que nuestro Sol tiene tantísima energía y todavía tiene muchísimo combustible. Esa energía nuestro Sol la libera en muchas radiación electromagnética, pero sobre todo en luz y calor que llega a nuestro planeta y es tanta esa energía que ha permitido que se manifieste la vida en la superficie de nuestro planeta. Estos son los cambios físicos, químicos y nucleares. También nosotros aprendimos cómo diferenciar a los seres vivos de los seres no vivos o esa materia inerte. La materia inerte puede tener características de los seres vivos, sí, pero no todas. Los seres vivos tienen 8 características que, una vez teniendo estas 8 características, los consideramos seres vivos. Tienen una estructura,
Es una estructura especializada, tienen un nivel de organización, tienen un metabolismo, presentan una homeostasis, que es la capacidad de regular su ambiente interno. Los seres vivos se reproducen, tienen un crecimiento y desarrollo definido, reaccionan ante los estímulos del exterior, lo cual es una irritabilidad. Los seres vivos también se adaptan y también pueden evolucionar. ¿Ok? Y la materia inerte puede tener estructura, claro que tienen estructura, pueden tener un tipo de organización, sí, muy simple, pero no tienen más de dos o tres características, por eso no tienen estas y no son considerados seres vivos. Además que el nivel de organización de los seres vivos es muchísimo más complejo, a partir de esos átomos que conforman moléculas y de los bioelementos que nosotros vimos conforman las biomoléculas. Estas a su vez conforman orgánulos celulares y diversos orgánulos celulares con funciones. Dentro de una matriz la conocemos como una célula. De aquí que una célula funcional e independiente ya es un organismo vivo y nosotros aprendimos de ellos como los organismos unicelulares. Aquellos organismos que tienen dos o más células son organismos pluricelulares y estas células conforman tejidos, los tejidos conforman órganos. Los órganos conforman sistemas de órganos. En los sistemas de órganos están especializados para la función y la colaboración de actividades. Por ejemplo, un lobo tiene un sistema respiratorio, un sistema digestivo, un sistema inmunológico, un sistema tegumentario, un sistema esquelético, todos y cada uno con órganos en específico y también órganos que colaboran en diferentes sistemas para la especialización y la colaboración en diferentes tareas biológicas. Así es que los niveles de organización en un ser vivo son bastante complejos. Nosotros también tenemos que explicar el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Yo encontré un dato interesante, que los seres humanos llevan aproximadamente entre 150.000 y 300.000 años en la superficie de nuestro planeta. Los dinosaurios estuvieron 160 millones de años, muchísimo tiempo, muchísimo más que el ser humano actual. Durante este tiempo el ser humano ha extraído recursos, ha contaminado, ha extinguido especies, ha creado guerras, ha dejado lugares de la Tierra inutilizables. Ese es un aspecto negativo en la dinámica del universo, eso es muy cierto. Pero el ser humano también ha sido creativo, ha creado ciencia, tecnología. Sin la tecnología con la que no gozamos hoy en día, no podríamos tener una sesión como el día de hoy. Ustedes no podrían cursar prepa en línea. No podríamos gozar de muchos de electrodomésticos con los que tenemos hoy. No podríamos tener los conocimientos con los que tenemos hoy. Así es que el ser humano ha tenido un impacto positivo en la dinámica del universo al crear ciencia, al crear tecnología, pero también ha tenido un impacto negativo con el exceso en la extracción de recursos, con la contaminación de nuestro planeta. Así es que ustedes pueden explicar cualquiera de los dos respecto del impacto que ha tenido el ser humano en la dinámica de nuestro universo. Ahora ese universo se puede resumir en mí y hago una valoración. Mi alimentación es correcta, cumplo con esos criterios de uso de la información para mis actividades. Si mi alimentación no es adecuada, ¿lo puedo corregir? Por supuesto que sí, comer mejor. El si no he sido completamente honesto en mis actividades, pues es hora de empezar a hacerlo. Esta es una dinámica de mi universo, comprenderme, conocerme, y este módulo número 14 nos ayudó muchísimo a ello. Así es que va a depender cuál va a ser ese impacto en la dinámica de ese universo, si positivo o negativo, o por qué no, explico los dos. Recuerden, jóvenes, que deben de realizar su historieta en Pixton, Storybuild o Canva. Pixton no se puede compartir la historieta, así es que pueden tomar impresiones de pantalla siempre y cuando su primer recuadro tenga sus datos de identificación. Debe de ser equilibrada nuestra alimentación y organizada y sobre todo en tiempo. Y más que eso, José Antonio, yo creo que nuestra alimentación tiene que ser rica y muy sabrosa porque si no, también estamos aquí para disfrutar muchas cosas y los alimentos, eh, no porque
sean ricos no son saludables. Claro que vamos a encontrar muchísimas formas de cómo nuestros alimentos deben de ser equilibrados, organizados en tiempo y que cumplan su principal función y es mantener todos esos nutrientes en balance para que yo pueda cumplir con esas funciones metabólicas. Recuerden que tienen que abordar las características de la materia y la energía, los elementos esenciales para la vida y sobre todo explicar esas biomoléculas, las transformaciones de la materia, físicas, químicas y nucleares, las características de los seres vivos y no vivos y el impacto del ser humano. Una vez que hagan su historieta en Storyboard o Canva y peguen su liga o si la hacen en Pixton y tomen las impresiones de pantalla con sus datos de identificación en el primer recuadro, voy a hacer una conclusión de media cuartilla describiendo la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. ¿Hasta aquí alguna duda respecto de nuestro proyecto integrador? Bueno, si no existe ninguna duda, recuerden que este tiene un valor de un 30% aproximadamente de nuestro módulo número 14, así es que cubran con todos los requisitos que se nos están solicitando. Y una parte también muy importante es nuestro foro de integración, donde al menos tenemos que tener 5 participaciones. ¿Pueden ser más? Claro que sí. Y de hecho, espero que sean más para así dar más oportunidad a que nuestros compañeros puedan comentarnos y nosotros también comentar a nuestros compañeros. Ahora bien, el propósito es reflexionar sobre la importancia del conocimiento científico aplicado al estudio de la dinámica del universo. Para nuestro foro de integración, jóvenes, tenemos que participar respondiendo a nuestra pregunta detonadora. Y esa va a ser nuestra primera participación. ¿Cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural? Una vez que hayamos respondido esta pregunta y nuestra primera participación, para la segunda y tercera participación vamos a leer al menos a 2 de nuestros compañeros. Podemos hacerle una pregunta, darle un consejo, hacerle una sugerencia, darle una opinión a favor o en contra. Recuerden, siguiendo las normas de comunicación virtual. Recuerden, al menos pueden ser a 2, pueden comentarle a más, claro que sí. Para su cuarta participación van a revisar sus comentarios y en caso de que alguno de sus compañeros haya comentado alguna de sus participaciones, van a reflexionar y le van a responder. Si no han comentado alguna de nuestras participaciones, pueden ustedes comentar a otro compañero, ¿ok? Y para su última participación van a elaborar una conclusión donde van a integrar las aportaciones más importantes de sus compañeros respecto del planteamiento que nosotros tenemos, es decir, esa pregunta detonadora. Y vamos a explicar por qué consideramos que esas ideas bueno, esos aportes son relevantes. Y esa es la forma de cómo vamos a participar dentro de nuestro foro de integración. Chicos, hasta aquí alguna duda, José Antonio, Lisbeth, Aurora, Azucena. Ok, chicos, bueno, si no existe alguna duda, me despido y nos vemos el próximo viernes a la misma hora por si existe alguna otra duda. Que pasen una muy bonita tarde y si van a consumir sus alimentos, pues muy buen provecho. Hasta luego, chicos. Adiós. Por favor, participen en los foros. Muchas gracias, José. Hasta luego.